A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Es hora de darle la bienvenida a esta hora a Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Con él vamos a abordar el tema de la informalidad en nuestro país. Qué gusto saludarte, Víctor. Gracias por atender, como siempre, esta comunicación a través de RCR. Buen día. Hola, José. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento de la informalidad en el país? Muchas gracias. A ver, la informalidad laboral es un problema grave en el mundo. Sin embargo, parece ser particularmente más severo en el Perú. ¿Qué significa esto? Usando datos del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, encontramos que el Perú tiene una tasa de empleo informal casi 15 puntos porcentuales por encima del nivel que debería tener para su nivel de ingreso per cápita. En otras palabras, que podríamos estar con una tasa de informalidad más pegada al 60% que por encima del 75% que hoy tenemos. En el Perú, la tasa de informalidad había venido reduciéndose lentamente durante las últimas décadas, desde más de 80% en el 2007 a casi 70% en el 2017. Sin embargo, este retroceso se perdió con la pandemia y al cierre del 2022 se ubica en 75%. Es decir, hemos retrocedido buena parte de la avanzada. Y con ello, en el 2022, al cierre del 2022, tenemos cerca de 500,000 de empleos informales, más que antes de la pandemia. En simple, ello significa que los trabajadores informales obtienen menos salarios. Ahora, ¿qué tanto? ¿No? En promedio, un trabajador formal gana cerca del triple que un informal. Y esto claramente se agravó con la pandemia y sobre ello las tasas de inflación vienen a ser un problema adicional. Es decir, tras cuernos, palos. Ahora, ¿cuáles son los sectores que han sido, Víctor, cuáles son los sectores que han sido más afectados donde la gente ya migra a la informalidad? Perfecto. Estos sectores tienen que ver, por una parte, por ejemplo, con el agro familiar, el agro que no es moderno, se ha visto incrementado porque con la ola de migración de la ciudad al campo durante el 2020, que hemos visto como mucha gente regresaba a sus regiones, ha habido un incremento del empleo informal en el sector agro. Sin embargo, también ha habido un incremento importante en el sector servicios en las ciudades, ¿no? Y eso está muy relacionado a una característica del Perú que muchas veces se enorgullece, pero esconde un trasfondo menos positivo, que es el peruano es emprendedor. Y en general es emprendedor porque no le queda de otra, en lugar de porque es un buen emprendedor, porque tiene una startup, porque es una empresa que va a crecer y que se va a desarrollar. Entonces, hemos tenido un fuerte impacto sobre el sector agro en las zonas rurales y también sobre el sector servicios en la zona urbana. Ahora, ¿dónde tenemos estos focos de informalidad por regiones? Por ejemplo,
En Huancavelica, el 95% de los trabajadores son informales. Y por lo tanto es importante repensar no solamente las políticas públicas, sino también la discusión de estas. ¿Qué le puede importar, qué le puede interesar a nuestros amigos y amigas de Huancavelica la discusión sobre las AFP? ¿De qué manera podemos contribuir positivamente con esta discusión en Huancavelica? Si al final termina siendo una discusión para un club del 5% de huancavelicanos y huancavelicanas. Eso es si lo pensamos espacialmente, digamos, ¿no? Pero si lo pensamos en otros segmentos de la población, otros polos de informalidad están bastante más marcados entre los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de menor nivel educativo y por actividad económica en el sector agro. Ahora, Víctor, así como Huancavelica registra este 95% de informalidad, ¿qué otras regiones tienen estos indicadores que por sí son preocupantes? Efectivamente son preocupantes, son niveles muy altos. Recordemos que la inflación varía más o menos entre 65% en regiones como Ica y 95% en el caso de Huancavelica. Por debajo de Huancavelica y muy pegado tenemos a regiones como Loreto, Apurímac, Ayacucho, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Ahora, frente a estas altas tasas de informalidad, uno puede preguntarse qué hacer, ¿no? ¿Por qué no baja? Pero podríamos empezar con una pregunta opuesta, ¿qué no hacer? Y algunos principios sobre los cuales no deberíamos cruzar tiene que ver con no deberíamos caer en medidas populistas. Y así como no se pueden prohibir los monopolios, no se pueden prohibir los asesinatos, tampoco se debería prohibir actividades que finalmente van a ocurrir. Me refiero finalmente a actividades económicas. Y en este caso podremos hacer una referencia parcial a una referencia directa a cómo no se debería prohibir el trabajo de los limpiaparabrisas. ¿Por qué? Porque este tipo de medidas, esas prohibiciones que finalmente no se van a cumplir, generan espacios de corrupción. Por ejemplo, podrían generar coimas de malos funcionarios públicos, agravando todo el problema que ya vamos viviendo ahora. Ahora, si vamos pasando a qué hacer, ¿no? A esta pregunta más de fondo, no hay una respuesta sencilla, no tenemos una bala de plata, pero el principio económico nos dice que tenemos que hacer que la formalidad sea más atractiva. Y para eso tenemos que disminuir los costos de la formalidad. Por ejemplo, el Perú tiene una de las tasas más altas de sobrecostos laborales. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, mientras que en el Perú el pago por vacaciones alcanza un mes, en el promedio, en la región de América Latina, el pago por vacaciones se ubica más pegado a la edad a 15 días. Y sobre esto hay varios proyectos de ley en el Congreso para generar supuestos beneficios en los trabajadores. Suenan bien, suenan buenas ideas, pero que en el fondo son sobrecostos laborales que hacen más difícil la contratación formal. La otra gran alternativa que necesitamos apuntalar es promover la inversión privada. Es decir, no solo necesitamos avanzar en la simplificación de los costos laborales, sino también necesitamos
avanzar en ese motor económico que demanda trabajo. Y en ese sentido, por ejemplo, algunas propuestas de ley, como las restricciones a la tercerización laboral, abonan en el sentido opuesto. En general, yo podría decir que necesitamos apuntar una reforma laboral para la mayoría de los peruanos. Y, digamos, dejarle de poner curitas a una enfermedad crónica. Bastante crónica, como se presenta y con algunos indicadores que has mostrado. Pero en la parte final has dicho algo importante, ¿no? ¿Cómo promovemos la inversión privada para que esto dé paso a la formalidad laboral, a mejores empleos, a mejores ingresos, ¿no? ¿Cómo se presenta este año en esa línea, Víctor? El panorama viene siendo poco positivo. Durante el primer trimestre del año, nosotros esperamos que la inversión privada haya registrado una caída de al menos 10%, lo cual significaría que se va rumbo al peor trimestre de la última década. Y esto, por una parte, refleja el impacto de la conflictividad política, la inestabilidad social, que al final ha significado que no hayamos podido incorporar, a sacar adelante nuevos megaproyectos, no solamente mineros, que tenemos un potencial enorme y está parados, sino también proyectos de infraestructura grande, ¿no? Pero es difícil pensar, por ejemplo, en un proyecto de infraestructura grande en el que podemos atraer a grandes especialistas internacionales si cada 2 o 3 meses vamos discutiendo si eliminamos un contrato de concesión, si eliminamos un peaje de carretera, ¿no? La conflictividad política, la inestabilidad política, sumada a muchas propuestas populistas, viene empezando a pasarle factura a este motor de crecimiento tan fuerte de la economía como es la inversión privada. Así es, Víctor. Muy bien, Víctor. Como siempre, muy agradecido por compartir, como cada viernes, estas reflexiones a través de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Buen día. Conversábamos con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.